Hola, mi nombre es Oscar Durán, creador y host de Mentes Creadoras, el podcast donde tengo conversaciones con personas increíbles que se atrevieron a crear y a construir una vida a partir de su pasión. ¿Alguna vez pensaste que alguien con unas zapatillas rojas podría transformar la historia de la innovación financiera en América Latina? Pues esa es parte de la vida de nuestra mente creadora de hoy. Su nombre es Ramón Heredia. Ramón no solo creó el ecosistema Digital Bank, que conecta bancos, fintechs, startups de todo el continente, sino que además desarrolló un superpoder: conectar personas, ideas y propósitos como nadie más lo hace. En este episodio hablamos de todo un poco, de su historia, de su recorrido, de cómo encontrar propósito y el elemento que te mueve sin perderte en el hype tecnológico de moda, de por qué la educación debe transformarse y ser un arma poderosa de creación. Y sí, también hablamos de esas icónicas zapatillas rojas que se han convertido en su marca personal por accidente. Así que acomódate, sube el volumen y prepárate para una conversación con propósito, risas y muchas ganas de crear. Bienvenido o bienvenida al episodio número 180 de Mentes Creadoras. Bueno, Ramón, bienvenido a Mentes Creadoras Podcast. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que qué chévere tenerte hoy en el podcast. Muchas gracias a ti, Oscar. Para mí es un orgullo y una alegría también por estar en el podcast. Para un profesor tan destacado como tú. La gente del diplomado, los alumnos del diplomado te quieren mucho, así que estoy feliz de estar en tu programa y en tu podcast. Súper. Bueno, Ramón, arranquemos con una pregunta que a mí siempre me ha causado curiosidad y me encantaría saber la historia detrás de ello. Y es, uno siempre te ve con unos zapatos rojos en las conferencias que das, un poquito como Sí, claro. eres speaker en los eventos y demás. Hablemos un poquito de Sí, los claro. zapatos rojos, de dónde vienen, de dónde vienen. Qué buena pregunta. No, es una casualidad nomás, Oscar. Los zapatos rojos de la innovación o las zapatillas rojas de la innovación nacieron en Argentina, en Buenos Aires, porque eh, participamos en la primera hackathon del Banco Central de Argentina hace muchos años atrás, creo que era el 2017, 2016, y yo iba a ir a ese evento. De hecho, estaba el presidente del Banco Central de Argentina, Federico Stroessner, en ese tiempo, y dije, voy a hacer algo disruptivo. Voy a ir con traje, pero con zapatillas. Mi color favorito es el azul. Me fui a comprar Okay. una zapatilla a una tienda en Florida, en Buenos Aires, unas zapatillas Topper, marca argentina, y la elegí. Dije, yo quiero estas zapatillas. Y el vendedor fue a buscar las zapatillas y volvió con unas rojas. Me dijo, ¿sabe que no tengo azul de su talla, pero tengo estas rojas? Y ya no tenía más tiempo. Así que fue una casualidad, no hay nada planeado. De hecho, Oscar, yo creo que es parte de lo que me pasa en la vida. No tengo un plan así maestro, sino que voy fluyendo y las cosas que me van apareciendo las aprovecho. Y así nacieron. Entonces fui a la hackathon del Banco Central, tomé una foto, la subí a redes sociales y puse ahí, de casualidad, de lo que se me ocurrió en ese momento, las zapatillas rojas de la innovación. Y así nacieron las zapatillas rojas de la innovación. La gente empezó a preguntar por las zapatillas rojas de la innovación y después se transformó como una especie de marca, y más que una marca es un mensaje de la innovación para la industria financiera. Esa es la historia, no hay una historia detrás. De hecho, mi color favorito, como te digo, el rojo, el negro, el azul, el negro, no es el rojo. Pero por la casualidad se empezó a armar un movimiento de las zapatillas rojas de la innovación. Y yo he visto a harta gente ahora, es entretenido porque sacan fotos también y se ponen zapatillas. Sí, total. Oye, pues muy bien. Hablaste mucho de innovación, ¿no? Yo creo que tú eres un referente en los temas de innovación financiera y en general en los temas de transformación. Pero devolvámonos varios años en tu vida y hablemos como de ese primer momento, esa primera aproximación a la tecnología. ¿En qué andabas tú cuando arrancaste como todo este journey? No, yo igual lo he contado varias veces, yo quería ser ingeniero genético, así que estudié licenciatura en biología en la Universidad de Chile, pero en ese tiempo había mucha convulsión social y no había clases. Entonces, volviendo a mi casa un día para no perder las clases, para no perder el año, vi un aviso en un instituto técnico que decía análisis de sistemas en la carrera del futuro. Y me bajé
Ok. viste, si todo pasa en un viaje, me bajé del bus, Sí, sí, sí. fui a preguntar qué era eso, no entendía nada porque mi única aproximación a la tecnología era haber jugado con un Atari, pero de palanca, no era Atari computador, Ajá. ni siquiera se podía programar. Pero entré a esa carrera y me cambió la vida porque la relacioné con la biología, había administración, programar, era como programar mensajes de células, de comunicación. Hasta el día de hoy lo creo. Entonces, cuando viene la inteligencia artificial, pienso lo mismo. Para mí todo esto es biológico. Y así partió la aproximación, como te digo, una casualidad. Encontré mi primer trabajo gracias a mi madre, que era profesora en una municipalidad en Chile, en la municipalidad de Maipú. Habló con el alcalde y le pidió hacer la práctica y me consiguió una práctica. Yo era chico, de 19 años, de haber tenido 20 por ahí. Pero la buena noticia es que en una municipalidad de 100 personas habían 3 computadores y yo tenía un computador para mí todo el día. Y a mi jefe Ok. no le gustaba programar, le gustaba desarmar los computadores, era el ingeniero eléctrico y a mí me encantaba el software. Entonces empecé a programar todo lo. Es como lo que dicen, Oscar, la regla de las 10.000 horas. Yo programaba mucho, programaba, echaba a perder, borraba datos, me daba vergüenza. Ahora miro atrás y digo, ¿y qué errores que cometí? Pero bueno, practiqué mucho y afortunadamente me pagaron. Después, en esa municipalidad me pagaban no mucha plata, pero yo junté 2 sueldos y me compré un computador usado. Un Acer 710, creo que ahora 7, no me acuerdo el nombre, pero tenía un disco duro de 20 megas y una disquetera de disquete pequeña. Entonces, era un tremendo tema. Muy, muy bueno. Y Así ahí partió mi entonces vida arrancaste. computacional. Ahí arranqué con Ok. mi vida profesional y computacional y encontré mi elemento, Oscar. Uno de mis elementos. No sé si has leído el libro de Ken Robinson que se llama El Elemento. No, Él no, dice no. que No aún. el año pasado murió. Yo le recomiendo a todo el mundo que lo lea. Es Sir Ken Robinson, un inglés que trabajó mucho por la educación. Eh, y él dice que la educación actual en general está mal orientada porque queremos que las personas hagan lo que no saben hacer. Y el elemento es algo Ajá. que tú haces y se te pasa el tiempo volando. Entonces, tienes que reforzar esa capacidad. No vale aquí hoy día TikTok ni Instagram, porque eso no es un elemento, pero el elemento es algo que haces, no que consumes, sino que lo haces. Los niños que son muy inquietos él da un ejemplo, un niño canadiense que en el jardín de niños pasaba saltando de una silla a otra silla, a otra silla, entonces lo expulsaban del colegio y llamaban a la mamá y la mamá en vez de castigarlo, lo llevó a una escuela de gimnasia y se transformó en campeón olímpico canadiense de gimnasia. Entonces, cuando yo programaba, se me pasaba el tiempo volando. Entonces, para mí era una diversión, no era un trabajo, y hacía sistemas de todo el mundo. Sistemas para los colegas municipales, para los distintos departamentos, para el departamento de tránsito, para las patentes municipales que pagaban impuestos en ese tiempo. Entonces empecé a aprender muchas cosas. Y además tuve la suerte que en las municipalidades se trabaja poco tiempo, o sea, uno salía a las 5 de la tarde, había un almuerzo de 1 hora y media, entonces había tiempo. Y eso es lo otro importante, que yo aprovechar el tiempo programando. Entonces encontré clientes particulares y empecé Ok. a darle servicio, a hacerle sistemas contables a los clientes particulares. Y eso me cambió la vida, porque al final vas aprendiendo de muchos negocios pequeños. Tenía que hacer todo el trabajo junto a mi hermano que me empezó a ayudar después, ir a escuchar, instalar. No había internet en ese tiempo, entonces uno tenía que instalar las actualizaciones. Eh, es muy bonito porque es lo mismo de ahora. Como ahora Sí. tenemos mucha más tecnología, pero en ese tiempo tenías que escuchar, que yo creo que es lo fundamental. Escuchar dolores, usar la tecnología para resolver esos dolores también. Claro, total. Oye, en eso que nos acabas de contar hay algo que me parece muy interesante y es uno, además de asociarte a ti con tus eventos y con todo lo que haces en Digital Bank, que seguramente ya vamos a llegar a ese punto, también te asocia con la transferencia de conocimiento y con la educación. Claro, Y ahora claro. decías que tu mamá era profesora, ¿no? Sí, mis dos padres son De, profesores. a- Tus dos padres son profesores, muy bien. Sí, Entonces claro. como que de ahí viene un poquito como esa curiosidad y ese propósito también como de compartir conocimiento. ¿Cómo fue evolucionando eso en tu vida? Creo bueno, mis padres
a mi hermano y a mí nos dieron todo. Al final nunca nos faltó nada. Había libros en nuestra casa, educación, comida. Entonces que no podíamos pedir más. Era muy lindo. Entonces, pero yo siempre vi a mis padres, a los dos, en sus colegios, trabajaban en colegios distintos, educando, transmitiendo conocimiento. Mi madre muy estricta, muy ordenada, muy preocupada también de que los niños estuvieran bien vestidos, muy preocupada de la forma, de los horarios y de la metodología. Me encantó eso. Yo aprendí mucho de mi madre. Eso, estar programada, pero también eh, pensar en los niños, darse el tiempo, pero ser muy estricta con los niños. Mi mamá era muy estricta, entonces las mamás del colegio donde ella era directora querían llevar a sus hijos a ese colegio porque sabían que iban a salir ordenaditos. Mi papá era también un relator brillante, le gustaba escribir. Todos los días lunes en su colegio, mi papá en ese tiempo no existía internet, por supuesto, entonces, y las fotocopiadoras tampoco. Entonces había una tecnología que se llamaba mimeógrafo, que tú lo das vuelta así y empezaban a salir copias de declaraciones. Entonces él siempre le enviaba semanalmente a los niños para que llegaran a la casa eh, escritos, tomaba resúmenes de algunas cosas que había leído, pero él también mucho reflexionaba y eran mensajes para los papás, para que los leyeran junto a los niños. Y siempre tuvo esa obsesión por escribir, por apoyar, por cambiar las vidas. Entonces, tengo un ejemplo de los dos, una mezcla tremenda. Nuestro padre falleció el año pasado, pero hasta el último día escribiendo cosas, tenía computador, ya él siempre estuvo pensando en nuevas tecnologías para poder seguir escribiendo y repartiendo el conocimiento. Entonces, yo creo que, por supuesto, que se nos debe haber pegado de eso, de ir de venir también, y el de compartir con la gente. Total, total. Oye, ¿y qué pasa con el Ramón con su computadora haciendo software para clientes y para la municipalidad y demás? Y el Ramón de hoy, ¿cuál fue ese siguiente paso que te empezó a encaminar a lo que estás haciendo? Yo creo, o sea, yo los veo iguales, no los veo diferente al Ramón de la municipalidad haciendo programas que al Ramón de hoy día con los digital banks. Es lo mismo. No, lo que pasa es que hoy día, por supuesto, tenemos mucha más tecnología, pero no veo diferencia. Yo me siento de los 20 años, de tener 20 23 años. Sí, Oscar, yo no veo mucha diferencia del Ramón actual con Digital Bank, con los zapatillas rojas de la innovación o con inversionista ángel de startup o los diplomados, con el Ramón de la Municipalidad de Maipú programando. La base esencial es la misma. Desafortunadamente para mí ya no programo. A lo mejor afortunadamente para la gente a la que le hacía los programas y que alguna vez fallé. No, pero los programas me quedan buenos, así que siempre me gustó. No veo mucha diferencia porque los componentes base son los mismos, es la creación, es la conexión, es crear herramientas para que la gente pueda optimizar sus procesos y también ir a escuchar. Cuando uno hacía sistemas, en ese tiempo escuchaba al cliente, no había tanta capa intermedia. Hoy día creo que se han creado muchas capas intermedias entre tomar el requerimiento y crear una solución. Se ha olvidado y se nos ha olvidado a veces ir a los clientes, ir a los usuarios finales a escucharlos, pero en ese tiempo era lo mismo. Entonces, mi esencia creo que es la misma, el elemento es lo mismo. Hago lo mismo que hacía cuando estaba en la Municipalidad de Maipú, guardando por supuesto las proporciones. Ya tengo más contactos, tengo la suerte de conocer muchos países, conocer a mucha gente, pero yo creo que el elemento que me mueve o el elemento en el que me siento fluir sigue siendo una base similar. Ok. ¿Cómo terminas metido en el mundo fintech y en el mundo como de servicios financieros y de la banca? Cuando mi hermano creó la primera empresa, nuestra primera empresa, él la creó primero, se llamaba Indexa, y él la creó y me invitó a trabajar con él. Yo no podía porque, Ok. 100%, porque tenía un hijo, mi hijo Damián, me había casado y tenía un costo alternativo alto. No podía dejar mis trabajos, me iba bien en los trabajos para irme a una apuesta. No se llamaban startup, Oscar, en ese tiempo, ni nada. No hablábamos de fintech ni de Ya. startup. Como te digo, no había internet.
pero encontramos nuestros primeros servicios de digitación de datos para un banco en Chile, y mi hermano empezó a operar eso. Así partimos. Y entendiendo, yo creo que ahí es Ok, clave, entender el proceso. La tecnología es una herramienta. Y hoy día está pasando con la inteligencia artificial, que la gente está súper mareada, están todos pensando que esto es lo mismo que nos pasó en los .com, que se iban a acabar los supermercados, después de la crisis del 2008. Siempre vienen estos siglos y hipersiglos donde la gente empieza el metaverso. Entonces ahora estoy escuchando lo mismo, que la inteligencia artificial va a terminar los trabajos, que la gente ya no va a tener con qué trabajar, porque se va a reemplazar. En realidad es una herramienta. Y lo que nos pasó en ese tiempo es que la programación que yo había aprendido era una herramienta para digitar mejor y para procesar información, pero ahí necesitábamos digitadores y personas que hicieran bien los datos y compararan. Entonces, mi hermano siempre ha entendido eso, qué dolor resuelve la tecnología, y por eso creo que hacemos una sociedad tan buena. Somos buenos, somos socios y hemos hecho un camino que ha sido entretenido para los dos, y con el que hemos podido contribuir también y trabajar con más gente, que es lo bonito. Entonces, claro. creo que, y bueno, y ahí como partimos en un banco, después nos recomendaron a otros bancos y otros bancos, después apareció Internet, fuimos pioneros en eso, pero no porque se me ocurrió decir, sabes que ahora voy a hacer portales transaccionales. No, en vez de enviarle un disquete al banco con los datos de sus clientes que habíamos digitado, se me ocurrió publicarlos en una página web, en ese tiempo era un front page, y lo publiqué, se lo mostré a un gerente de un banco y me dijo, genial, y le podemos poner color banco y color del colegio, color de la empresa que lo descarga, sí. Y ya hacía solo eso. Entraba a la página, el cliente ponía sus claves y descargaba lo que habíamos digitado. Entonces me ahorré un espacio, ya no tenía que ir con el disquete, pero eso nos abrió una puerta porque después la gente nos empezó a pedir, oye, ¿puedes, además de pasarme los datos, entregarme una información adicional? Y después dijimos, ¿y por qué además no le permitimos a la gente que va a pagar al banco físicamente que pueda pagar en el portal de Internet? Si está el apoderado, entra y hacíamos un cargo que no era en línea, pero le hacíamos un cargo basado en el débito automático, que antes era en papeles, y al día siguiente le dejábamos pagado su colegio y evitaba ir al banco. Entonces, creo que a muchos se les olvida eso porque se nublan con la tecnología y se nos olvida para qué usamos la tecnología. Y así entré al mundo fintech, o sea, pero no se llamaba fintech, como te digo. Nos conocían mucho en los Sí, claro. bancos, que íbamos a resolver dolores, somos creativos, siempre estamos de cara al cliente. Y lo mismo pasó después cuando se nos ocurrió crear Digital Bank. Entonces ahí empezamos en una ola, pero ya éramos conocidos en el mundo tradicional. Entonces, de hecho, nuestro lema, Oscar, es innovamos para servir cada día mejor a nuestros clientes. Cada frase o cada palabra de esa frase tiene un significado. No innovamos por hacer cosas entretenidas. Innovamos porque tenemos que servir a nuestros clientes y cada día mejor es que estamos pensando todos los días en cómo incluir nuevas tecnologías para servirlos mejor. A veces, y no puedo negarlo, en nuestro grupo se nos olvida, en nuestra empresa, y nos desviamos por los hiperhype de que viene ahora tal tecnología o que tenemos que crear una metodología nueva o usar metodología externa. En realidad nosotros lo que hacemos es usar nuestras metodologías para contribuir a ese relato y a ese propósito que tenemos. Y si lo miran en la historia, lo hemos hecho siempre, con Clipper, que fue el primer lenguaje que usé para digitar datos de los Ajá. bancos, o COBOL, y hoy día con Python, con Netcore, con la plataforma, con Clouddev, si es que vamos a usar inteligencia artificial. Entonces, es muy entretenido ver cómo todas estas cosas se van mezclando. Total, total. Oye, ¿y de dónde nace un poquito la idea de Digital Bank? Como esa gran comunidad que tienes Sí, y bueno, pues como todo lo que bueno, estás a mí haciendo. siempre, sí, siempre nos ha gustado. Bueno, siempre digo, cuando hablo de mí y de mi hermano. Lo que pasa es que mi hermano tiene otras roles. No le gusta aparecer, no le gusta ir a las charlas. De hecho, cuando va a los Digital Bank lo confunden conmigo y dicen el hermano de Ramón. Y en los Digital Bank, cuando va, en el gafete que se ponen aquí donde aparece el nombre, dice hermano de Ramón. Ni siquiera a él no le gusta aparecer, es bajo perfil y hace esos chistes. Eh, el Digital Bank nació porque a mí me gusta mucho investigar la tecnología,
ver dónde están las nuevas tecnologías, el borde del conocimiento. Siempre me ha gustado leer mucho y viajar. Entonces, desde las primeras empresas que tuvimos, empezaba a ir a ferias tecnológicas. A mí. Me gusta viajar, me gusta ver dónde está la tecnología. Siempre me gustó leer. Cuando no había internet, como te digo, me llegaban las revistas PC Magazine, varias revistas que eran como y las leía. Pues, aparecía la historia de Steve Jobs, la pelea con Bill Gates en ese tiempo. Todavía era el Steve Jobs de la primera fase, del Apple I, del Apple II. Eh, y Bill Gates creando el sistema operativo. A mí me gustaba más Bill Gates que Steve Jobs. Yo era más de OS, más Microsoft Ok. que Steve Jobs. Entonces me creía a Microsoft, yo me creía a Bill Gates. Y en Chile, cuando creamos nuestra empresa, empezó Corfo, que es un organismo estatal, a llevarnos a misiones tecnológicas. Entonces me tocó ir a la India, a Alemania, a Brasilia, y nunca había estado en Silicon Valley. Solo lo conocía por las revistas y por las fotografías que aparecían. Y un día le dije a mi hermano, yo quiero conocer Silicon Valley, por conocerlo, porque quería ver por qué hablaban tanto de Silicon Valley. Y me gané un premio del gobierno, nos ganamos, que se llama Global Connection, y a mí me mandó a vivir unos meses a Silicon Valley. No una visita de una semana, sino que iba a vivir a Plug and Play, que es una aceleradora. Y eso ahí fue el inicio de Digital Bank, porque yo tuve suerte en ese tiempo. Si todo es suerte, ¿te fijas, Oscar? En realidad es como dice la planificación. No, no, fue suerte porque llegué justo el 2000, puesto el 2011 aproximadamente, y en ese año, 2011-2012, Facebook compró a Instagram en $1.000 millones. Y yo no lo podía creer. Decía, pero ¿cómo si son 5 chicos? ¿Por qué se lo compran en $1.000 millones? Eso es mucha plata, no tienen venta, no tienen nada. Pero ahí me decía, no, es que tienen tracción. El traction es importante, bla, bla. Y ahí empecé a aprender conceptos. Me gustó mucho porque nadie te preguntaba dónde habías estudiado, ni dónde habías trabajado, nada. En el Silicon Valley no importa cómo andabas vestido. De hecho, de ahí nacen las zapatillas rojas de la innovación, o andar con zapatilla y traje, porque eso de lo que me preguntaste al principio viene después. Después de Silicon Valley yo empecé a mirar que en Chile la banca era muy formal, entonces tenía que hacer algún mensaje de disrupción o de cambio, perseguía eso. Pero bueno, ahí llegué, y una vez que estaba en mi escritorio, en Plug and Play, uno de mis colegas chilenos que iba conmigo también, éramos 4 empresas. Yo tenía como vecino un chico de Stanford de primer año que se iba a retirar porque iba a armar su Ujú. empresa. Yo le decía, pero ¿cómo si mi sueño era estudiar en Stanford? Yo tenía 40 años en ese tiempo, más o menos. Y me dije, mi sueño habría sido estudiar en Stanford y tú te quieres salir. No, porque voy a crear mi startup. Y ahí empecé a aprender y a tener muchas conversaciones. Descargué Meetup. Esta es una aplicación, no había tanto internet tampoco. Entonces eran como los celulares. O sea, no habían celulares ni las apps tan avanzadas como ahora. Pero en Meetup tú hacías reuniones todos los días. Y en Silicon Valley Ujú. habían cientos de reuniones, no una, cientos, porque además yo me imaginaba que Silicon Valley era una ciudad. Y son muchas ciudades, pues Menlo Park, Palo Alto. Yo estaba en Sunnyvale, que era una de las más aburridas, porque estaban las empresas más fomes, como decíamos en Chile. Eh, y, y lo mismo, caminando, me compré una bicicleta, subía mi bicicleta al tren, iba a los eventos, y una vez mi vecino me dijo, mira, hay una feria de innovación financiera en San Francisco, es para ti. Esa feria, el valor de la entrada creo que eran $2.000, y yo dije, no, muy caro. Y la deseché porque eran $2.000 por una feria. Dije, no voy a estar pagando eso. Si aquí voy a eventos gratis. Y me decía, pero Ramón, es la feria más grande, se anuncia como la feria más grande de innovación de la industria financiera, y tú eres industria financiera. Ujú. Se llamaba Finovate. Y en una de las conversas que hablábamos casi a diario con mi hermano, le dije, está esta feria. Me dijo, ya, ¿y cuánto vas? No, le dije, estás loco, le dije, son $2.000. Me dijo Ramón. Mi hermano es así, me dijo, cuando quieras ir y no estés allá, te va a salir mucho más caro, porque vas a tener que comprar un pasaje de $3.000, $4.000, estadía, y tú estás allá. Es como ir a Cancún y no nadar con delfines. Me dio ese ejemplo cuando en la luna de miel él tuvo su luna de miel con la primera esposa, nadaron con delfines y ya estaban allá. Eran caros, pero bueno, estaban allá.
Él me pagó, me dijo, pásame el link, pásamelo. No, le dije yo, es muy caro. No, pásame el link. Y me compró la entrada. Mi hermano es muy lindo. Y listo. Y fui a esa feria y eran 2 días, Oscar, de presentaciones, una tras otra, sin video ni PPT. Tú tenías que, Ok, como te digo, o sea, me costó $2.000 la entrada y eran 1.500 personas, pero las personas que iban eran, o sea, el vicepresidente mundial de Visa, el presidente del BBVA, pero no estaban ellos hablando. Ellos iban a conversar con la gente. Era el networking gringo de que no te importa, le hace el pitch. Ahora, tienes que estar preparado, que si no le importa lo que estaba hablando, a los 30 segundos, 40 segundos van a hablar con otro. Y no te puede ofender. sí, Aquí a veces la gente se ofende, pero esa apertura me encantó. Y además eran 72 presentaciones, una tras otra. O sea, eran sin video ni PPT, tenían que mostrar su aplicación andando frente a los 1.500 personas. Había muchos televisores. Yo me senté en la primera fila, me pasaron un librito, iba tomando notas. Y yo, imagínate, programador, veía las soluciones y las quería todas. Entonces entraban a sí, una aplicación. No había, como te digo, tanta solución móvil en ese tiempo, era todo más web. Un dashboard para resúmenes de transacciones. Fue maravilloso. Eran 10 presentaciones, ahí tenía 70 minutos, coffee break de 30 minutos de networking. Entonces ahí hablabas con los que habían presentado, con la gente que tú querías hablar. Después nuevamente 10 presentaciones, después almuerzo, después 10 presentaciones más y en la noche, en la tarde cerveza de cierre. Y al día siguiente lo mismo. Entonces dije, esto no puede ser, esto. Primero cuando a los ganadores, hablé con ellos y me los quería traer a Latinoamérica. Dije, yo los represento en Chile. Me acuerdo una empresa que ganó que se llamaba Money Desktop me dijo, ¿qué es Chile? Era un tejano. ¿Qué es Chile? No, un país. ¿Dónde ok, queda? No sé, a 20 horas de acá. No, me dijo. ¿Y cuántos bancos hay? 10 o 15 en ese tiempo había. Me dijo, no, aquí ganamos el premio y aquí hay 500 bancos que ya somos aliados. Yo no voy a ir a hacer un esfuerzo por 10 bancos, por 15. claro. Eh, y claro, yo igual llegué como a Plug and Play, a la aceleradora, un poco enojado por este desprecio a Latinoamérica y a Chile. Y me dijo uno de los mentores, señor mayor, me dijo, pero haz lo mismo pero en Latinoamérica, une a Latinoamérica. Y eso yo creo que me quedó marcado y así nació el Digital Bank. Pensé hacer un Finoid, pero en Ujú. Latinoamérica. Le puse Digital Bank Latam porque no había el mundo fintech en ese tiempo, nadie hablaba de fintech. Y nos resultó. Gracias a todos los socios, gracias a mi hermano, principalmente a Patricio Silva, que hoy día es el CEO de Digital Bank, al mismo Henry, que en ese tiempo no era socio, pero siempre que le decía, oye, voy a hacer el Digital Bank de Colombia, Juan Carlos Mora de Bank Colombia, que no te... Cuando hicimos el primer Digital Bank en Ujú. Colombia, yo fui con un video del que habíamos hecho en Chile a mostrar que habían estado 2 presidentes de banco y se lo mostré. Juan Carlos no era presidente de Banco Colombia en ese tiempo, Adriana Cárdenas tampoco, Sí, Agustín Antón del BBVA tampoco, pero lo interesante es que se sumaron y como yo a veces me encuentro en los aeropuertos o en algún avión con Juan Carlos Mori y le digo, te di suerte, ¿viste? Los que se subieron al Digital Bank ahora son presidentes. Él es presidente de Colombia, Adriana es de Visa y Agustín Antón fue presidente del BBVA en Paraguay. Entonces, así nació. Y nació ok. como una idea inicial, igual, parecía así a Finoy, que era llevar startup, pero también empezaron a querer aparecer los bancos mostrando lo que tenían. Para mí esto es un ecosistema. No es fintech, ni startup, ni los bancos, ni los proveedores de la industria. En un ecosistema todos pueden aportar y tienen la oportunidad de aportar. Entonces, si tú ves hoy día un digital bank, se mezcla. Son startups, Sí. empresas corporativas, tenemos empresas world class también que participan y presentan, y así nació esta semilla entretenida que sigue hasta hoy. Ya llevamos más de 12 años operando con los digital. Sí, que eso último que dices es quizás de las cosas más interesantes que tiene Digital Bank y todo lo que hay alrededor de Digital Bank, ¿no? La educación, la conexión, la Claro, consultoría, las herramientas, las soluciones, porque normalmente se piensa en la innovación y en la transformación únicamente en el producto, pero claro, pocos hacen un esfuerzo de crear ecosistema, ¿no? De donde también exactamente. como un poquito, ¿cómo ves ese concepto de ecosistema? No, lo que pasa es que esa visión, Oscar, con mi hermano siempre la hemos tenido. La visión primero de ayudar y colaborar. Entonces, nuestras empresas
a veces nos critican porque nuestros procesos de selección no son tan estrictos. Es como alguien necesita trabajar y es amigo de alguien, mira a esta persona, parece que es buena, así, y ya entra a la empresa. Y como somos optimistas y no estamos poniendo, a veces nos funciona muy bien y a veces no tan bien. Pero gracias a eso hemos conocido gente maravillosa. Henry, Patricio Silva, mismo Moisés en Colombia, personas que son realmente rockstar y muy destacados y que hoy día trabajen con nosotros y hagan crecer esta visión muy lindo. Y eso es pensar en ecosistema. Entonces nació el Digital Bank y varios emprendedores me empezaron a pedir que les hiciera contacto en clientes de los países. Y yo le hacía los contactos gratis. Me decían, no, pero invierte en nosotros. No, porque yo no soy Venture Capital, no tenemos un fondo para invertir. Y ahí me decían, no, pero Smart Money, que es ponme algo de plata y el resto lo haces con gestión comercial, porque a ti te conocen mucho, la gente les cree, porque llevan muchos años en la industria. Y así funcionó. Hay empresas como Rocketbot, por ejemplo, que hoy día es una empresa reconocida en varios países de Latinoamérica, incluso en Brasil y Europa, que no se llamaba Rocketbot y nació porque los dos fundadores no tenían dónde trabajar en Santiago y les pasamos espacio en nuestra oficina, se conectaron con nuestros programadores y nuestra gente de operaciones. Ahora, yo no hice nada. Cuando me dicen, ¿pero qué hice? No, o sea, les di lo que cualquier persona creo que debe hacer, que es ayudar y colaborar. La fuerza fue de ellos. La genialidad es de David, que es un verdadero genio tecnológico, y Rafael, que es un genio de comercial, que se mete, tiene fuerza. Como esa, nació Neighbor en Colombia con Paolita y Oscar y Kate. También lo conectamos con Davivienda. O sea, el otro día hablaba con un presidente de Bancolombia en Guatemala, que él trabajó en la fundación de Nequi. Y me decía, nosotros veíamos edificios de vivienda y nos da una envidia en Bancolombia porque ¿cómo lograron eso? Y claro, imagínate 3 emprendedores que trabajan con un banco tan grande como Davivienda. Y eso, claro, ¿qué hice yo? Los presenté y los conecté. Y puse mi prestigio y mi trayectoria en beneficio de que ellos pudieran también crear algo y que el banco no los filtrara, porque en general llega tanta persona al banco. ¿Cómo defines con quién trabajas? Entonces, si tú puedes colaborar en eso, colaboras. Por supuesto, yo hoy día soy accionista, tengo equity de Neighbor, tengo equity de Rocketbot. Ninguno ha hecho un exit, por lo tanto, la gente dice, pero eres millonario. No, sí soy millonario en alegrías, pero como no han vendido su empresa, esa plata. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo creo que tiene que ver con nuestro propósito. O sea, no es porque nuestro propósito no es hacer un éxito. Nuestro propósito no es que el Digital Bank tenga infinitas utilidades, es crear ecosistema y te da beneficio y te da un retorno bonito. Suena hippie, Total. pero suena muy hippie, pero esto además ha sido un beneficio, es beneficio económico, igual seguimos subsistiendo, nos va bien económicamente, pero yo creo que lo más interesante es cuando tú te conectas a lo que haces y esa conexión de lo que haces te da retorno. En tu propósito, yo siempre me preguntan, lo primero que haría yo es el propósito, lo que te gusta hacer, tu elemento. Entonces, esa creación de ecosistemas, Total. bueno, y después la parte de capacitación. ¿Por qué? Porque claro, en Silicon Valley, en ese tiempo, el 2012, hablaban de Lean Startup, hablaban de pivoteo, traction, lo que yo veía de Facebook con Instagram, yo dije, esto en Chile no hay ninguna universidad que lo esté explicando. Ajá. Siguen con lo aburrido, lo mismo tradicional, y lo que yo estoy viendo acá es wow, es tremendo. Entonces me gustaría que la gente aprendiera esto, ¿no? Cuando volvimos a Chile, yo quería hacer un diplomado aliado con universidades. Fui a las tradicionales y me dijeron que no, que querían cosas de Ok. 1 año, de 2 años, y seguir con el tema de PMO y seguir con las cosas que habitualmente enseñan. Aburridísimo para mi gusto y lamentablemente largo. O sea, todas cosas que yo le pregunto a la gente hoy día de tu carrera universitaria de 5 años que tuviste, ¿cuánto estás aplicando hoy día? ¿O cuánto eres de ese tiempo? ¿Qué te quedaste? Y la mayoría de la gente se queda con algo valioso, que es las conversaciones, sus compañeros, las relaciones, pero no me nombran un conocimiento. Y eso, digo, este es un Sí, de desperdicio de acuerdo. tiempo.
Y lo logramos en Chile. El único que nos escuchó fue el Instituto Subercaso, que era un instituto de estudios bancarios de Chile, que era de los bancos, y que le enseñaban a sus alumnos a ser cajero, a ser ejecutivo de cuenta, y querían crear algo más ejecutivo. Y les gustó el programa que habíamos hecho. Ahora, el programa que hice Oscar en esa primera vez era clases de Lean Startup, clases de Canvas, clases de Customer Journey. Me senté a hacer un programa como de 7 módulos, que era lo que yo pensaba y lo que había escuchado, ni siquiera lo inventé yo, que estaba en Silicon Valley. El cómo lograr traction en el tema de las ventas. Y yo quería que los profesores fueran gente que realmente, esa era mi condición, que realmente supiera de lo que estaba hablando. Y cada clase, en ese tiempo era físicamente en Chile, llevaba una startup, un emprendedor, para que ese emprendedor hiciera una presentación de 15 minutos de cuál era su historia. Entonces, eso es la creación de ecosistema. Al final es una colaboración entre todos. Y nada, yo creo que es muy gratificante todo ese feedback y toda esa vuelta que se te da. Total. Ya nos quedan un par de minutos, pero Ramón, a mí me gustaría que habláramos de dónde sale Espacios Vacíos, que no solamente es uno de tus libros, sino que es una metodología muy interesante de Claro. innovación y de ideación, incluso de discovery de producto. Cuéntanos un poquito de Espacios Vacíos. Nació de mi segundo libro, de un capítulo de mi segundo libro, después se transformó en mi tercer libro y ahora es un método. Y yo creo que es como volcar, Oscar, en forma práctica el camino del emprendimiento y el camino de la creación de soluciones. No solamente para empresarios y emprendedores, sino que para todos los que quieren crear soluciones, incluso dentro de bancos, instituciones financieras. De hecho, hoy día estamos trabajando con esto dentro de gerencias de operaciones, cuando tienen un desafío, un proyecto muy lindo de 600 personas de un área de operaciones y se inscribieron más de 200 personas para el desafío. Ahora, ¿por qué es importante? Porque esto les da un método. Porque si llegan con las ideas en el aire, todos tienen, de las 600 personas van a llegar 5.000 ideas. Dar ideas gratis. La gente piensa que la idea es lo importante. Enseñarles un método es complejo porque es tiempo, la gente como que se aburre con los métodos, no los estudia. Pero Espacio Vacío es tan simple, yo siempre digo es a prueba de diputado, simplecito, y lo entienden todo, el cajero, el gerente, el ejecutivo, el subgerente. Entonces tiene una mezcla, es una mezcla Espacio Vacío de Lean Startup, es una mezcla de Design Thinking, pero a la latinoamericana, voy a decir a la colombiana porque, bueno, trabajo mucho en Colombia, pero es una mezcla simple de cómo crear soluciones y cómo crear métodos de trabajo. Y no solamente crear la solución. La plataforma, incluso hoy día es un sistema, tiene un sistema desarrollado atrás que llega hasta nada, es infinito porque tú cuando ya creas la primera solución, puedes crear el proyecto, los recursos que va a usar, los seguimientos que haces del proyecto. Ni siquiera tienes que salirte a Jira, ni a Planner, ni a ninguna solución de seguimiento, sino que es un ciclo infinito donde tú puedes adjuntar documentos, puedes adjuntar servicios, puedes adjuntar procesos y también controlar las tareas de los que están trabajando. Y tiene esa simplicidad, desde la creación de la idea, la conceptualización, la priorización, hasta la ejecución de tus soluciones. Súper, súper. Ramón, para terminar, ¿qué le dirías a las personas que quieren crear? Tú eres un tipo que como nos has contado, pues andas metido en diferentes cosas, has creado comunidad, has creado soluciones digitales, has creado empresas y demás, has acompañado incluso a creadores y emprendedores. ¿Qué le dirías a alguien que quiere crear? ¿Cuál crees que es ese fundamental que debería saber? Yo creo que independiente que quiera crear una empresa nueva, una solución, esté dentro de una compañía o ya tenga una empresa, creo que es volver al corazón, a preguntarte el por qué haces lo que haces. En mi cuarto libro hablo de 2 herramientas que yo creo que son importantes. La de Simon Sinek, comenzar con el por qué. ¿Por qué hacer? Ese es un ejercicio muy bueno que lo recomiendo para hacer en la empresa, como persona, en tu familia. Y el erizo de Jim Collins.
Comenzar por el por qué, que el círculo dorado es entender por qué haces lo que haces. No lo que haces ni cómo lo haces, sino el por qué. Y él da los ejemplos de Apple y de otras compañías. Entonces, cuando tú te empiezas a preguntar, ese por qué, a mí, por ejemplo, me mueve la creación y la colaboración. Me dicen, ¿pero de qué? De todo. Y si veo mis empresas, las conexiones que hemos hecho, tienen que ver por eso. Es la creación, la colaboración con las personas, que las personas crezcan. Y el erizo de Jim Collins es entender en qué eres el mejor del mundo. Me van a decir, pero Ramón, el mejor del mundo, son 8.000 millones de personas, ¿tú te crees el mejor del mundo? Yo tengo un superpoder que es comunicar, que es lo mismo, es crear. Entonces, cuando uno se hace esas preguntas, puede lograr una base. Y ya con eso puedes partir después a crear lo que quieras. Y no lo que quieras, yo creo que sí, pero el tema es, también no quiero ser, probablemente en esta vida a mí no me alcance para crear una empresa que vaya con cohete a Marte. Porque no nací en ese foco y no es lo que me mueve tampoco. A lo mejor si me moviera, me alcanzaría el tiempo, no sé, no quiero pensar en eso, pero que las personas primero partan por ese por qué, entiendan cuál es su superpoder y luego lo comiencen en simple. Yo creo que ese es uno de los consejos que puedo dar. Y no con tanta metodología, ni con tanta estudio, ni nada, porque al final eso nos marea y nos desconecta de nuestro propósito. Y después entender los dolores. Aquí es clave entender que lo que tú estás creando resuelve un dolor. Nuestros diplomados resuelven los dolores de las personas que quieren entrar a este mundo digital. Y tenemos alumnos felices. Ahora en Ecuador me saludaban personas que eran exalumnos agradecidos porque son felices. Emprendedores que hoy día no los habían recibido en banco, ya lo reciben en banco y ya están, no sé, Rocket Water más de 500 clientes, Neighbor, que es el edificio de la vivienda, ahora está en México, con GNP, la compañía de seguros más grande de México. Saber esa gente es parte de lo que a mí, personalmente como propósito, me llena, porque es lo que definimos como propósito. Hay gente que el propósito es crear y hacer artesanía manual. Listo, ese es tu propósito. Trabajar con centros de belleza es tu propósito para que las mujeres se sientan más lindas. Trabajar en gimnasio también, pero tienes que entender primero tu propósito. No el negocio, el propósito, tu elemento, y el negocio probablemente venga. Total. Bueno, pues Ramón, hemos llegado al final. Gracias por este Gracias. espacio, por la conversación y sobre todo gracias por todo lo que creas y lo que haces por Latinoamérica. No, y gracias a ti, Oscar. Yo te quiero agradecer por ser un profesor de los más destacados de nuestro diplomado y ojalá nos siga acompañando y también te sirva a ti para poder compartir tu tremenda experiencia y tu tremendo conocimiento. Seguro sí, seguro sí. Creo que a ambos nos mueve ese propósito de compartir y de seguir compartiendo experiencias y las experiencias que uno ha tenido la oportunidad de vivir. Entonces, bueno, pues Ramón, de nuevo muchas gracias, Vale, un amigo. abrazo, te veo de pronto en el Digital Bank acá en Colombia y en un par de Sí, semanas en claro. el diplomado. Ahí nos hablamos y hacemos un videito. Un abrazo grande. Y hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte en Spotify o tu player preferido para no perderte ningún episodio y compartir este contenido con alguien que necesite un poco de inspiración. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao, chao.